Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Yo soy Carlos Iván Gómez Pérez y es un placer, como todos los martes, estar aquí transmitiendo la entrevista, este podcast empresarial que sacamos siempre a través de las plataformas digitales de Canacope Servitur Puerto Vallarta y también en forma simultánea a través de Canaco Servitur Compostela y Bahía de Banderas. Damos las gracias a nuestra casa editorial, como lo es Explora Bahía, donde se transmite también en forma original. Recuerda, Explora Bahía es la empresa líder del impulso de las empresas en el área del marketing digital. Yo lo recomiendo. Y hoy, pues como todos los martes, siempre tengo una personalidad, pero hoy nos vestimos de manteles largos porque nos vamos a dirigir con alguien emprendedora, empresaria, área de belleza, mamá, mujer, pero sobre todo una gran vallartense. Es para mí un honor poder presentarles el día de hoy a Saraí. Saraí, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, es un placer coincidir contigo y pues bueno, esperemos que salga algo bonito de este podcast. Wow, eso es padrísimo. Saraí, quisiera primero, antes de presentarte, eres muy guapa. Gracias. Sé que eres una gran empresaria. Eres de Puerto Vallarta. Platícame un poquito de ti y de tu familia. Bueno, sí, mi nombre es Saraí Hernández. Yo soy original de Puerto Vallarta, soy pata salada, orgullosamente. Sí, tenemos ya 46 años de vivir aquí en este hermoso puerto. Y pues bueno, sí, efectivamente soy empresaria, soy mamá, soy mujer, soy activista. ¿De qué parte eres de Vallarta? Yo a mí me registraron en Ixtapa. En Ixtapa. Sí. Okay. Nosotros vivimos en el rancho Las Tres Puertas, justo donde está lo que viene siendo Boca de Tomates. Ah, ok. Ajá, ya en esa fracción de ahí, en un ranchito que era de mi papá. Bueno, es de mi papá. Y ahí vivimos la mayor parte de nuestra niñez. Cursamos la primaria en la escuela 21 de marzo. Ok. Sí, secundaria, pues ya nos tocó estar por acá en la 60, pues escuelas públicas como cualquier ciudadano no había privadas. Así es. Me tocó cursar la preparatoria abierta porque tenía que trabajar, porque éramos muchas mujeres y pues bueno, había muchas responsabilidades en casa. Fue prepa abierta. Prepa abierta. Prepa abierta, así es. La preparatoria abierta. Después, trabajando simultáneamente, me gustó el tema de la administración y entré a estudiar a UNIVA cuando el plantel de UNIVA estaba por aquí, por la Palo Seco. Es correcto. La primera carrera fue Administración de Empresas y hace 13 años cursé una segunda carrera en Derecho. Sí, y ahora en el plantel nuevo que tienen por acá, por Vías Universidad. ¿Ejerces la abogacía? No, pero más bien es por el conocimiento que se compagina mucho con el sector empresarial a lo que yo me dedico, tema de contratos y todo ese tipo de cosas, pues obviamente para mi propio servicio. Pues Saraí, me encantaría preguntarte, ¿cuál fue tu primera experiencia productiva en Puerto Vallarta? No, pues es que yo empecé bien joven. Mira, nosotros somos una familia... ¿Qué es joven? ¿A qué edad? Muy joven. ¿Qué te gusta? ¿15 años? 15 años. 15 años, sí. Somos una familia numerosa. Mi papá fue de los primeros que llegaron aquí a Puerto Vallarta. Trajeron en aquellos años la Corona, después la 7-Up, y pues éramos puras mujeres, ¿no? Entonces, en ese ámbito, pues imagínense, para un señor con 10 hijas y 2 hombres varones, pues yo soy la menor de todas ellas. Entonces, pues bueno, nos educó. Yo también soy el menor de una familia grande. Educó a su imagen y semejanza, pues como hombre, ¿verdad? Y entonces tuvimos que involucrarnos a la actividad, pues para contribuir a la familia principalmente. Tenías que participar. Así es. Entonces ya en mi tiempo de secundaria yo me hacía responsable de un hotelito que tenían ahí en la Francisco Madero. Terminando la secundaria nos íbamos por la tarde y administrábamos lo que era la zona de recepción y el manejo del del hotelito ahí en la Avenida Zapata, en la calle Francisco y Madero, durante muchos años. Bien, ¿sí? Bien, porque era una zona donde todavía no se desarrollaba la central camionera, entonces había como que múltiples espacios para los camiones que Transporte Norte de Sonora, cuando se usaba Estrella Blanca, cuando todavía se usaba. Ahí estaban todas las centrales. Estrellas de Oro, entonces estaba todo rodeado y pues era un punto estratégico para la gente. Aparte que está a 3-4 cuadras de la playa, pues entonces completamente céntrico para todos. ¿Te gustaba ese Vallarta? Sí, cómo no, era bien bonito. Bueno, sigue siendo bonito, pero era más tradicional, era mucho más libre de transitar, dejaba las ventanas abiertas, tu puerta abierta. ¿Ibas a la playa? Sí, claro, ahí al Playa de los Muertos. Sí. ¿Caminabas ahí? Sí, a Río Cuale también, a subirnos a las llantas negras del carro infladas para bajar por el Cuale hasta la desembocadura de ahí de la playa. Todo eso. Sí, estamos hablando de un Vallarta. Mucha gente se va a identificar porque éramos muchos los que íbamos.
Sí, cómo no, pues eran las actividades. Nosotros agarramos las cámaras de las llantas y nos Esas, íbamos a eso me a... refiero. ¡Wow! Sí, ¡Qué sí, padre! sí, tocó. Entonces eras una todoterreno. Sí, claro, hasta ahorita. ¿Y cómo es tu relación con tus hermanas? Es buena, es ¿Sí? buena. Sí, somos una familia numerosa, pues como todo, ya sabes, familias grandes siempre va a haber sus detalles como todo, pero pues en general todas concordamos, tenemos una idea de mucha unión y de sobre todo de solidaridad entre nosotras mismas, porque como somos mujeres, pues también tratamos de apoyarnos entre nosotras mismas. También todas ellas pues tienen sus empresas, algunas que no trabajan, pues están en casa, pues son unas excelentes mamás y pues bueno. Entonces, inicias a temprana edad Sí. tu área productiva, Sí. colaborando en el hotel de tus papás. Sí. Pero llega un momento que emprendes, sales de la ciudad, aquí siempre has ejercido. Siempre ha sido aquí en Puerto Vallarta. Pues ahora sí que estuvimos todo el tiempo, cada quien conforme íbamos creciendo y madurando, pues nos iban dando funciones, ¿no? Y responsabilidades. Ya el comercio ya más formal que yo tuve, directo ya con responsabilidad, fue una frutería. Nosotros nos dedicábamos mucho a lo que era distribuir frutas y verduras a todo lo que era zona hotelera. ¿Nosotros? ¿Quiénes nosotros? Mis hermanas y yo. Okay. Pero yo normalmente siempre llevaba la batuta en ese Era una negocio. empresa A pesar familiar. de ser la más chica, siempre estaba al frente de esa parte. Yo me dedicaba al tema de la compra en Guadalajara, venir, vender, cobrar, o sea, todo lo que era el manejo en sí de la bodega, y mis hermanas también estaban conmigo con una función específica, pero pues bueno, era parte de la dinámica que teníamos ahí. Pero ya era un negocio ya estructurado de nosotras como hijas, ya no tanto de mi papá. Ok. Bueno, pues en lo que estamos hablando un poquito del emprendimiento de Saraí, que va a ser muy maravilloso, les platico que estamos transmitiendo en vivo a través de Barbacao. Sí. Pues es un lugar maravilloso de barbacoas. Ahorita nos van a estar presentando los diferentes platillos, pero al solo ver la salsa Saraí, todo se antoja. Me imagino que se va a antojar. Sí. ¿Traes hambre? Huele rico. Huele rico. Sí. Ok, Saraí, entonces platícame porque me va gustando. Emprenden en el área de la frutería. Sí. Te toca una labor importante como la menor de tomar decisiones. Así es. Duramos en ese establecimiento, en ese negocio que fue muy productivo durante muchos años. Llega la etapa pues ya donde ya se quiere uno establecer, se quiere uno casar. Y pues bueno, contraigo mi primer matrimonio y decido dejar esa parte del negocio porque es un negocio demasiado demandante y demasiado... ¿Te casas joven? No tan joven, tenía 26 años. Bueno. Y pues bueno, era un negocio pues bastante masculino, ¿no? Okay. Entonces pues como que te quieres suavizar, quieres sentirte la mujer de tu casa, ¿no? Es y entonces quieres empezar, es correcto. Y quieres de alguna manera pues ya incursionar en esa parte más tranquila. Okay. Pero pues eso no funciona porque cuando ya traes el chip de trabajar, es difícil que puedas dejar el trabajo de un lado. Y en esa parte... ¿Qué pasó? ¿No te sentiste apoyada, impulsada? No. Lo que pasa es que ya quise buscar otro tipo de negocio que era más femenino, pero al final de cuentas no, como que no me sentía tan cómoda. Como que lo mío es más el liderazgo, más el tema de desarrollar, más el tema de innovar, más el tema de estar cercana a la gente, y pues había manera de que pudiéramos hacer algo diferente. Hubo un parteaguas, me divorcio de ese primer matrimonio por cuestiones que pues no funcionan. ¿Tuviste hijos? Sí, una niña que actualmente tiene 17 años y es mi súper apoyo total. Wow. Es una niña bellísima, muy estudiosa. Yo también la admiro mucho. ¿Cómo se llama? Melissa. Melissa, mándale saludos a Melissa. Melisita, te quiero, hija. Eso. Sí, y pues bueno, en ese lapso de ruptura, pues bueno, se podía ¿No decir, emprendiste en esa etapa? No emprendí por estar como dándole la oportunidad en ese entonces a la pareja pues de que llevara la batuta pues de la relación, como se espera de alguna manera, o está estereotipado el tema de pues, los roles y así, pero pues no funcionó. No funcionó, me separo de mi primer esposo, pues que tendría a mi hija como 3 meses de nacida, y pues obviamente descapitalizada. Claro. Entonces cuando yo llego al tema con mi papá para decir, ¿sabe qué? Pues es que no funcionó. ¿Y qué vas a hacer? Digo, pues no sé. ¿Vivías en casa aparte de tu casa o ya vivías? vivías No, yo vivía aparte ya en mi casa. Y pues le dije, no funcionó, ¿y qué vas a hacer? Pues no sé. Y pasaba el tema que había un grupo médico rentado una propiedad de nosotros que habían modificado para hacer una clínica. Okay. Y pues bueno, como todas las sociedades no siempre son muy buenas, fracasó ese equipo médico. Y pues tuvieron que dejar la propiedad, pero ya con modificaciones, y readaptar la propiedad a como estaba originalmente era más difícil. Me lo dejaron armado, pero pues no lo suficiente como para poder desarrollar todavía muchísimo más. En ese entonces pues recibo el hospitalito pues con un quirófano, 2 habitaciones, 4 consultorios médicos y pues bueno, muy, muy pequeño. Me pregunta mi papá que si
quiero. Y pues si se darán cuenta, pues no tenía nada que ver la actividad que yo venía desempeñando, Claro. de vender chiles, jitomates, cebollas, Wow. al área médica, ¿no? Donde no conocía completamente nada, era totalmente inexperta. No Wow. era conocida en el gremio médico, pues por lo tanto, pues más dificultad. Cuando decido decirle, ¿sabe qué? Sí, déjeme a ver qué pasa, deme prueba, no sé, ¿Tú un cómo año. te sentías en ese momento, personal? Pues tenía mucha hambre, Ok. hambre de crecer, hambre de ofrecerle algo a mi hija, porque como te repito, Wow. entré descapitalizada Ok. y necesitaba de alguna manera reinventarme también yo en volver a iniciar ya mi vida ya como mamá soltera Sí. con mi hija. Entonces tenía la necesidad de empezar a producir. Te pregunto porque hay muchas mamás que tal vez se encuentren ahorita en ese momento solteras, abandonadas, debilitadas y ocupan un poquito de identidad y de fortaleza para tomar decisiones y ellos creen o a veces se confunden que es con dinero como se fortalecen. No, yo creo que ahí antes de que empezar con el tema del dinero es el decidirte que quieres cambiar tu vida y decidir que quieres ofrecerle a tus hijos. Para mí, mi hija en su momento fue mi motor principal para poder decir de aquí para adelante lo que yo haga va a ser por el bien para ellas. Entonces, asumiste el reto de los Sí, claro, y no fue nada sencillo. Claro. Fueron varios años y como te repito, nadie me conocía y pues ganarse la confianza del gremio médico es muy difícil porque es un círculo muy cerrado. Ok. Entonces, pues, y aparte siendo mujer, pues como que mayor razón, ¿no? O sea, ¿cómo una mujer va a estar metiéndose aquí tan fácilmente A cuando... ver, Saray, eres vallartense, Claro. eres una mujer de retos. Muchos. Dime la verdad. En esa época, ¿sentiste el hostigamiento como mujer para emprender? La verdad. Sí, yo creo que a lo largo de mi vida sí he sido como que perseguida en ese aspecto, pero he sido siempre una mujer muy templada, he sido una mujer muy, muy diligente, sé que quiero y sé cómo conducirme en medio de hombres sobre todo. Es correcto. Porque si te fijas, el tipo de negocios que manejaba, pues era... La mayoría, Más contacto mis con cuadrillas ellos. eran Sí, claro. de hombres, entonces como que sabes más o menos cómo manejan ellos su psicología y sabe uno cómo conducirse y cómo imponer el carácter, sobre todo para poder de alguna manera te tomen en serio y que te respeten sobre todo. O sea, que contigo no va el tema por el lado, el lado, ¿cómo se podría decir? Filial o algo así, pues no va a ser. O sea, más bien conmigo todo es negocio y Es muy correcto. trato y es serio y es puntual. Siempre marcaste esa línea. Sí. Creo que esa ha sido mi fortaleza. Ok. Que siempre desde un inicio marco mi postura, porque Es sí, hay correcto. quienes en el inicio quieren así como que, oye, mira, no, ¿sabes qué? Mira, olvidemos esa parte. Haz de cuenta que no dijiste nada, no escuché Seguimos nada, tan avanzando. amigos, ¿y qué te parece si mejor, mira, propongo esto y esto y esto, y esto yo no lo escuché, aquí no Pero pasó. regularmente me encantaría que me contestaras esto sobre, ¿es más el acoso o es más la ofensa del hombre hacia la mujer en los retos del emprendimiento? Yo creo que cuando no te conocen, primero es el acoso. El acoso. Cuando no te conocen. Pero ya cuando te estás desenvolviendo en ese medio, que hasta los mismos nuevos que van llegando así como, mira, estás soltera, mira, tienes mamá soltera, o sea, es más fácil. Dices, hey, espérate, ahí con ella no es así. Ahí con ella tranquilo porque ella es muy seria. O sea, ya la misma gente que me va conociendo me va arropando en ese aspecto de que, no, ahí no hay posibilidades, ella no es así. ¿Y con las mujeres? Yo creo Hablan que, de igualdad y a ver, quiero saber yo si creo que las tengo mujeres- el doble también, pero al final de cuentas me las termino haciendo muy amigas. Sí, ¿No generas envidia a las mujeres? También. Platícame un poquito de eso. También, lo que pasa es que, mira, es difícil. Las personas muchas veces piensan que uno tiene todas las oportunidades. Te ven hacer las cosas y parece como que cuando haces las cosas las haces fácil. Pero realmente no es fácil, porque nada más ven como que lo de afuera, ven nada más como que la parte bonita o la parte No te ven cuando donde lloras, estás. cuando te encierras al baño. Exactamente, o sea, no te ven como cuando no te quedaste con un solo centavo en tu cartera por pagar tu nómina, no te ven. Alguna ocasión, y ya le he platicado antes, o sea, ha habido ocasiones en las que yo me quedaba con mi bebé recién nacida y solamente tomaba agua porque no tenía para la comida. Y pasaba mi fin de semana tomando agua para que mi hija pudiera tomar pecho, que no tenía para Los comer, retos de porque emprender. pagaba primero la nómina, Así daba es, prioridad a así mi es. gente antes que a mí. Entonces yo decía, jamás voy a volver a pasar una situación como esta. Y hasta el día de hoy, gracias a mi Dios, que no me deja, no lo he vuelto a suceder. Platícame del hospital, Saray, porque estás abriendo tu corazón y me agrada porque no sabes cómo le puede edificar a las mujeres que vean que el Se emprender puede. no es un mundo de Walt Disney. No, pero sin duda, aunque el camino es más lento y más largo, es el que más te genera satisfacciones a la larga. La verdad que yo sí les digo que no tengan miedo. ¿Cómo Y que lograste esa curva?
¿Cómo llegaste a fortalecer ese hospital? El tener hambre. ¿En serio? Tener hambre. Tener hambre te da una visión diferente, te da ideas. O sea, las personas que tienen necesidad ¿Quién se fortaleció nos tus volvemos decisiones, Saraí? eso, el no volver a estar en una situación como esa, sola, con mi hija, sin un negocio que fuera próspero en ese momento, que al contrario, que había que trabajar demasiado para poderlo echar a andar, y el no querer volver a estar en esa situación jamás, Wow. jamás, jamás, jamás. Y hasta el día de hoy creo que se lo prometí a mi hija, yo creo que ni me entendía, estaba muy pequeñita, pero se lo dije a ella, jamás vamos a volver a estar aquí, y hasta el día de hoy, gracias a Dios, estamos muchísimo mejor y nunca he vuelto para ¿Te atrás. vuelves a casar? Me vuelvo a casar, no aprendí. A ver, No aprendí. vamos por partes. Entonces, nos quedamos donde emprendes Sí. ya divorciada o Sí. sola. Emprendo divorciada, ajá, como mamá soltera. Ok. Entonces, en tu emprendimiento del hospital, Sí, duré 5 años completamente sola. Ok. Sí, me dediqué de tiempo ¿De completo, tiempo completo? A ser mamá, a ver maneras de cómo crecer el negocio, a invertir. O sea, me dediqué al 100% en esa parte de desarrollo y de lograr algo, ¿no? Al cabo en el año 2011, 2012, Después de la inicio, influenza. después de la influenza, pues yo empiezo con el tema de la carrera. Empiezo otra vez a estudiar la carrera de Derecho Ok. y ahí conozco a la persona que elegí para mi segundo esposo. wow, Sí, con el que tuve una niña de 10 años. actualmente tiene 10 años. 10 años ya tiene. Ok. ¿Y cómo se involucra esa parte de tu matrimonio en lo que ya llevabas de emprendimiento? No, la dinámica no fue diferente porque ¿No? al final de cuentas yo ya estaba estructurada. Ok. O sea, yo ya estaba estructurada. Cuando esta persona llega a mi vida, pues yo ya estaba estructurada ¿Aceptó ese y empoderamiento encaminada. tuyo? No, La verdad. como que no dimensionó. ¿No? No lo dimensionó. No, era una persona más joven que yo, y no dimensionó esa parte, como que no midió. O sea, su misma juventud a lo mejor como que no midió con quién se estaba. ¿Nunca con te quién se estaba. pidió, yo te mantengo, vente a la casa? No, hombre, ¿no? que pues, no tenía posibilidades. Ah, ok. No tenía posibilidades. Wow. No las tenía, en absoluto. O sea, prácticamente era más bien ayudarlo, ¿Se impulsarlo. sintió debilitado él? No, porque te repito, era más joven que yo. Ok. Entonces tenías que ayudarlo todavía como que a que Pero empezara a alguien recorrer. inteligente ve en un apoyo un área de oportunidad, no ve una amenaza, pues, Ajá, sí, pero no lo vio así. ¿no? No lo vio así. Y lo más triste, ¿sabes qué? Es que no aprendió nada de mí. Ah, qué bárbaro. No aprendió. No Y aprendió. era una oportunidad. Sí, sin duda. Entonces, se sigue fortaleciendo el hospital. Sí, claro. En ese tiempo donde yo estuve... ¿No sientes que dedicaste más tiempo al hospital que a tu matrimonio? La verdad. No, porque fíjate que esa parte sí la ha servido muy bien equilibrar. ¿A qué me refiero con esto? La dinámica, por ejemplo, de mi casa, para mí, mi prioridad son mis hijas y mi casa, por ende el matrimonio. Porque yo siempre he dicho, puedes fracasar en cualquier negocio, en cualquier actividad que tú te dediques, pero en tu casa, con tus hijas, no. El matrimonio, pues bueno, no depende de ti, Claro. depende de dos. Pero en el caso Claro. de que eres mamá, yo puedo fracasar en cualquier ámbito de mi vida, menos el de ser como mamá. Esa parte no es aceptable en mí. Wow. O sea, no, ahí sí Entonces, no. ¿consideras que has sido muy rígida en tus pensamientos, en tus decisiones? Yo creo que esa parte sí es lo que me ha mantenido a flote. ¿Qué El le tener, recomendarías a las mujeres? ¿Qué les dirías? Sean fuertes sus decisiones, que tu objetivo no se trunque por un hombre o hagan equipo. ¿Qué les dirías? lo ideal obviamente como cualquier relación es en un mundo ideal es obviamente tener el apoyo El equilibrio. y el equilibrio con tu pareja, ¿verdad? Porque obviamente si tú puedes hacer mucho con tu pareja, pues puedes lograr el doble, Es correcto. siempre y cuando esa persona tenga la misma visión que tú. La misma Biblia lo dice, los yugos desiguales nunca van a funcionar, tiene que ser un yugo igual para que puedas de alguna manera fluir y crecer y prosperar. En este caso, pues bueno, la persona que elegí por segunda ocasión, pues no, o sea, no, él andaba en otros temas completamente diferentes, temas incluso... ¿Ya estabas en el tema de la belleza? cuando estabas casada? Ya estaba, sí, a menor escala, pero ya estaba. Ok. Y esta persona, pues desafortunadamente tenía problemas de adicción, ese tipo de cosas, Wow. y fue un largo peregrinar, Proceso. ¿no? Entonces era como que cargar con lo de mis hijas, Sí, claro. aparte con el tema de él y aparte el Wow. negocio, entonces pues Se convirtió en una carga. Tienes que cuadrarte, o sea, Es correcto. ¿qué es lo principal? Tus hijas, tu trabajo. Ya lo secundario era lo de él Sí, porque claro. pues no dependía de mí Sí, el no, que él no, no, estuviera no. bien. Lo internet, infinidad de veces. Pero la gente que no quiere aprender y no quiere prosperar y que no quiere crecer, pues Tuviste ahí que tomar queda. una decisión. Sí, y bueno, pues me tardé demasiado en ese lugar tratando de rescatar gente que pues no podía ser rescatada. Y al final tomo la decisión y me retiro de ahí.
Pero en ese inter yo seguí fortaleciendo. Yo me enfoqué más en el trabajo porque como él duraba muchos periodos constantes de internamiento, pues eran 1 año, 6 meses, 9 meses, 8 meses, 4 meses y así, sucesivamente durante los 10 años, pues yo me enfocaba al 100% todo ese tiempo que él no estaba. Ok. Entonces era crecer, 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 crecer. Al grado de que cuando yo empecé y tomé el hospital, eran nada más 4 consultorios. Al día de hoy son 20 unidades. 20 unidades más 2 locales comerciales que ¿Qué están pasó funcionando. en ese momento? Porque es importante para nosotros como vallartenses, como... Hay una estadística, Saraí, muy fuerte que te la tengo que decir. Ujú. En el 96, el 68% de los empresarios eran vallartenses. Sí, Al día de hoy no llegamos ni al 13%. es correcto. Entonces, ha migrado a la fuente laboral, se ha ido. Tenerte como alguien vallartense, empresaria, empoderada, fortalecida. Eres un espécimen en peligro de extinción. Entonces, tenemos que promover, tenemos que Sí. impulsar. Nos sentimos orgullosos. Eres una monstruo de la belleza. Gracias. En el buen sentido. Sí, mira, yo soy de las personas que sí soy promotora del puerto. Me he fortalecido mucho en la cuestión de la promoción turística para lo que es turismo médico, Wow. sobre todo en el área en el que yo me desempeño, que es en la cirugía plástica específicamente, que es una subrama del mismo negocio del hospital, porque es Ok. unidad médica, hospital, más aparte lo que es el tema de cirugía plástica, que es Ya. alterno, pero Ok. es lo mismo. Y me he enfocado mucho en eso porque realmente es lo que me ha permitido crecer a los niveles a los que he crecido actualmente. Entonces, ahorita le estoy tirando mucho al tema del turismo médico, por lo tanto no me canso de promover nuestra ciudad, porque creo que es una ciudad que es preciosa, que quien viene a conocerla y a vivir aquí ya no se quiere ir. Y como dices tú, o sea, el seguir fortaleciendo las empresas locales. ¿Con qué? Pues bueno, de alguna manera ir tocando puertas, hacer alianzas con más empresarios, el fortalecernos entre nosotros, estar también en la toma de decisiones de quiénes van a ser los que nos van a representar en los gobiernos. Así es. Pues porque necesitamos que Vallarta brille. Vallarta brille, ¿no? Claro. Es importante la autoridad, Claro. porque el turismo médico es un potencial económico Sí, que genera y grandes y lo hemos divisas. lo hemos visto en otras ciudades. Y créanme que mi proyecto que traigo para el ¿Qué ciudad 2024 en va México, a ser sabes, es punta del turismo médico? en Tijuana. ¿Tijuana? Tijuana, sin duda Tijuana, Ciudad de México, Guadalajara, Ok. un poco más Monterrey, y ya empezamos a hacer ya las ciudades más pequeñas como Vallarta, pues yo me considero una de las que Pionera. más estamos ahí tratando de poner el granito de arena para que nos pongan en la lupa, Ok. sobre todo a la hora de elegir, como partes de atención integral de lo que tenemos también ahí mismo en el hospital. Ya empecé con lo que vienen siendo las casas de recuperación. Ok. Que la casa de recuperación no nada más es para los pacientes de plástica, sino para todo aquel paciente que viene a hacer cualquier tratamiento, ya sea mangas gástricas, de otras especialidades o algún otro tipo de cuestiones dentales, que también viajan mucho para acá para hacer todo eso, tengan dónde estar y ¿Tiene estar beneficio vigilados. ser costa para esas Sí, claro, áreas? sí, sin duda. ¿Por qué? Porque al nivel del mar, pues su presión sanguínea se estabiliza, hay muchos factores de salud que pueden mejorar las condiciones del paciente para cualquier tratamiento. ¿Y cuándo entras al tema de la belleza? Yo entré casi cuando empecé con el tema del hospital, como en el 2007, fue cuando empecé ya Pues, a hacer la promoción. ¿Fuiste innovadora o pionera Sí. de la belleza de la cirugía? Sí, porque en este caso yo siempre me he catalogado como una promotora de cirugía plástica. Lo mío es la promotoría como tal. Ok. Mucha gente me dice, doctora, ¿por qué pues estoy en el medio? Pero pues bueno, ahorita ya me canso la verdad de estarle corregir, explicando. de corregir, porque pues bueno, yo soy abogada y administradora, Ok. siempre se los digo, incluso en mis redes sociales dice licenciada, no tiene nada que ver con el ser médico, pero pues bueno, como estoy involucrada en el medio, ya no tocamos ese tema. Pero al final de cuentas siempre procuro en el staff que yo les ofrezco siempre tener a los mejores médicos, los certificados, los más calificados, para que tengan la certeza de que están en buenas manos. Ok. Al final de cuentas es mucha responsabilidad porque la persona de ¿Eres primer contacto, exigente en esa área? sí, claro, Sí, ¿eh? tiene que ser. Claro. Porque la salud es Wow. algo vital. Y más cuando es un tema estético, pues con mayor razón. Sí, claro. Con mayor razón necesitas tú ofrecerles la mejor calidad de algo que ellos están esperando. Entonces, Ya. es parte ¿Te de lo preocupa tu mismo. cliente? Claro, Ok. todo el tiempo. De hecho, esa es la parte divertida, la parte bonita que me ha permitido también crecer en cuestión de comunidad y redes, Correcto. porque las pacientes terminan siendo
casi amigas o conocidas muy cercanas que si tienen alguna necesidad de alguna otra especialidad, oye, tú que estás en el medio, ¿conoces a no sé quién? ¿O conoces Por a las tal relaciones, especialista? pero también yo creo que por el tema psicológico. Claro, sí, porque haces un vínculo, Sí. duras mucho tiempo viéndolas en recuperación y pues bueno, interactúas con muchas situaciones personales, emocionales que ellas están viviendo, en el cual uno les va dando el soporte y el apoyo emocional. ¿Cómo tendría que ser, Saraí, a tu opinión o a tu punto de vista, una mujer empresaria o emprendedora? ¿Cómo debiera de estar en su aspecto físico? No mental, ahorita vamos a hablar del mental, ahorita Sí. físico. ¿Cómo debería de ser el prototipo de una mujer? Yo creo ¿O no hay que prototipo? no hay prototipo. Yo creo que ahí tiene mucho que ver más bien la cuestión personal, que es la parte que te incomoda a ti como paciente, que podamos mejorar. Porque las expectativas de cuestiones de la estética difieren mucho de lo que es hermoso para ti y lo que es hermoso para mí. Es correcto. Entonces cuidamos esa parte, ¿no? Pero a ver, si el te ha servido, destacar rasgos. ¿sí te ha servido a ti verte guapa? Claro, Sí. sí. De hecho, yo creo que sería incongruente, ¿no? Sí, claro, el hecho de sí, estar sí. en un medio como este que es tan demandante y que yo no estuviera de alguna manera dentro de los parámetros. No soy una mujer madura, que de alguna manera he evolucionado y he madurado de acuerdo a mi edad y he estado de alguna manera vigente en esos aspectos estéticos. Pero más que lo estético, yo creo que lo saludable, ¿no? Que es lo que deberíamos de aspirar las mujeres arriba de los 40, de que ir envejeciendo con dignidad y sobre todo en un tema saludable y verte bien, sentirte cómoda con tu cuerpo, con tu cara, con tu alimentación ¿Y qué provocas y lo a que las, proyectas. ¿Qué provocas a las mujeres? Hay mujeres que te han acercado contigo y te han Admiración. dicho, me quiero... Admiración. ¿Cómo me embellezco? ¿Cómo me hago ver? Sí, ¿Sí? o sea, me dice, si tú me aseguras que me voy a ver como tú a los 46, me opera ahorita. ¿En serio? O sea, sí, es bonito Mira, que qué te vean agradable. con Qué esa idea y no más con la envidia. Más bien Bueno, es- yo creo que tú también pones de tu parte, porque cuando eres una mujer que radias alegría, fortaleza para ellas, pues sobre te todo conviertes en confianza una también. confianza. Confianza. Platícame la confianza. Es algo bien delicado Yo sé. y no puedes defraudarla. Defraudas a uno, defraudas a todo el mundo. La confianza lo es todo y aplica en todo. Relaciones, hijos, trabajo, colaboradores, porque también los colaboradores tienes problemas, situaciones Y y en la demás. confianza, yo me imagino que no está por ti por encima el dinero, no. sino No. la ética tuya de Exacto. saber asesorar y decirle cuando Sí. sí, cuando no. Ahí sí. Platícame. Esa parte, Aquí, mira, sí. ahí vamos a sacar un reel. Sí. ¿Por qué se deben operar y por qué no? Te tienes que operar si tú realmente deseas hacerlo, no porque alguien más te lo diga, para empezar. Que tiene que ser un tema 100% personal, Ok. ¿sí? Y pues bueno, me bloqueé. Continuamos. ¿Cómo puedes definirme, Saraí, una mujer que se quiere operar y tú crees que no necesita porque ella se autopercibe mal? Mira, yo siempre procuro, cuando voy a ingresar a platicar con una paciente, procuro primero destacar sus rasgos bonitos, lo que a mí me gusta de esa persona. Ok. Y en automático les cambias la idea que ellos traen. O sea, en automático. En ese momento que tú les defines, sabes que me gustan mucho tus ojos, tienes bonita proyección, tienes muy bonita simetría de lo que es tu armonía corporal. A lo mejor nada más un detallito en tu nariz, algo muy finito, algo muy estético, para que no se modifique todo tu rostro, para que te veas linda. ¿Qué te parece? No lo había contemplado, pero a ver, proponme. Afortunadamente hoy día tenemos tecnología que podemos hacer ciertas modificaciones con tus propias fotografías, se hace una proyección de cómo quedaría tu procedimiento y a veces resulta que no era lo que ellas querían, pero es muchísimo mejor lo que se está ofreciendo a la idea que ellas tenían de forma Wow, original. Qué padre definición, Saraí, pues te voy a explicar por qué. Espero no se malinterprete la pregunta que te voy a hacer, pero te la tengo que decir. Ujú. Yo creo que es mejor que las mujeres le pregunten a las mujeres cómo se ven mejor que utilizar, porque los prototipos físicos de las mujeres de ahora son estereotipos marcados por gente homosexual o gays, donde muchas veces el gusto del hombre es diferente. Por ejemplo, a nosotros nos gusta más diferente el cuerpo. Claro. ¿Dónde aplica ahí ese criterio de gustos para que ellos no puedan sentirse diferente? Mira, yo creo que ¿Se ahí... entendió mi pregunta? Sí, claro. Yo ahí más bien difiero, por ejemplo, en el tema los estándares los marcan las mismas mujeres, Ok, porque tienen referentes, sobre todo mediáticos, de lo que es perfección. ok. Y lo que es perfecto realmente no lo es para todas. O sea, les funciona a lo mejor a esa persona que está vendiendo esa imagen, pero no es para todas. Entonces, recordemos que las estructuras físicas o óseas de cada paciente son completamente diferentes. ¿Sí a veces se revisan? vienen con una idea de, mira, yo quiero quedar así. No.
Y No ni puedes. su estructura, ni su complexión, ni su cuerpo, ni su estatura corresponde a lo que están buscando. Entonces tenemos que aterrizar en una realidad donde podemos mejorar esa versión de ese cuerpo que tiene esa paciente en algo mucho más bonito y que se sienta conforme con ese resultado. ¿Se molesta la gente a veces por No se molesta, pero sí como que les siembras esa parte de que quieres algo bien para ellos. Ok. Porque realmente no puedes tú forzar, porque lo que forzas no encaja, sobre todo en ese tema de la estética corporal. Hay gente que viene con una idea de una nariz súper respingada, sus rasgos anatómicos o físicos, faciales, no van a estar de acuerdo con todo lo demás. Entonces tiene que ser uno muy cauteloso y venderles una idea completamente diferente. A mí sí me ha tocado realmente muchas pacientes que quieren y llegan con una idea y sí les digo, nosotros no somos para ti, no somos para ti. eso? Puedes buscar alguna otra recomendación, nada más sí asegúrate que si sea un médico certificado, asegúrate que no te diga lo que quieres escuchar y si no, y te quedas con esa opinión, te sugiero que busques otra más, busca otra más y si ya esas dos opiniones se empalman, toma la mejor decisión porque la información es poder, porque muchas veces van conmigo, les digo, él no. ¿También Y tienes momentos agradables? Sí, claro, no, muchos ¿En satisfactorios. serio? Platícame una experiencia de esas. Bonitos. Lo que pasa es que a veces el autoestima de las mujeres está tan lastimado por diferentes causas. Yo creo que un 60% de las pacientes que llegan por una situación de una ruptura. Que si el esposo las dejó por una más joven, que si estaba más flaquita y que yo estoy triste y estoy decepcionada y estoy deprimida. Cuando empiezas a abonar en lo que es lo estético y recuperas ese bonito cuerpo que tenía como antes de tener hijos y cuando estaba recién casada o mejoras una condición de su rostro donde está más bonita y se sienta cómoda con su cuerpo, la autoestima les cambia. Y luego ahí andan los esposos detrás de ellas otra vez. O sea, pero ya no regresan. Ya no regresan. ¿En serio? Sí, porque el autoestima lo crecen, lo maduran y sobre todo desarrollan el amor propio. Ok. Sí, porque se supone que en el matrimonio estás en las buenas y en las malas. Entonces, como en un momento vulnerable de la mujer la dejas y luego después ya cuando está todo bien, pues regresas. No va por ahí. Pero Entonces, sí, es bonito, mucha ya satisfacción. que estamos hablando de la autoestima, platícame un poquito de los retos de la mujer con una autoestima alto. Con una autoestima alto. Alto. Los retos. ¿Hay retos? Por favor. Adelante. Sí, qué rico. Qué cosa. Qué rico, qué rico. Divina. Sí, muchas Saraí, gracias. ¿cuidas tu dieta? Es bastante. ¿En serio? Sí, sí. Pues mira, la Pero vamos mira, a romper el carnita día de asada hoy. sí se puede. Sí, gracias. Claro que sí. Las estrellas de la casa son estas dos. Esa es la barbacoa de res. Huele Y deliciosa. ese es el chicharrón prensado. Viene Ok. una salsita especial que hacen aquí. Wow. Otro que viene cerebrito con queso. El queso es de chapostra. Es un guisataco de arrachera. Y para terminar, este taco que está espectacular, que es el de lengua de res en barbacoa. Y viene también tortillito de maíz azul. Eso. La especialidad de la casa. Estos 4 tacos son Omar, qué Huele delicia. espectacular. Estamos en Barbacao. 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 Ok, Barbacao. Muchas gracias. Mira, estamos degustando Sí, una rica gracias, bebida. gracias. Transmitiendo, aquí estamos con Sarí. Estábamos viendo por qué. Los retos de una mujer vulnerable lo sabemos. Sí. Son fuertes. Ahora, una mujer empoderada. Es mucha responsabilidad. Es mucha responsabilidad de una mujer que está en el foco público. Y pues bueno, es una responsabilidad el brindar tu extra para motivar a más mujeres a que no están solas, a que hay una forma de hacer las cosas, a que hay una forma de brillar y pues que hay una comunidad que la respalda. Eso es lo que estoy yo fortaleciendo en mi Ok. caso. ¿Tu estándar es alto? ¿Tu presión es alta? Sí. ¿Puedes salir algún día en chanclas a la calle? No, también, sí, cómo no. Y también podemos irnos en chanclas y shorts al malecón y no pasa Wow, nada, no pasa eso. nada. Pues es que es parte de tu identidad también, o Es sea, correcto. no puedes estar todo el tiempo No en la... te presionas No, a no puedes eso. estar todo el tiempo en la pose, no Ok. puedes. No, pues bueno, déjenme decirles algo. Estamos muy contentos porque hoy Saraí nos acompaña en esta entrevista. Es una entrevista que estamos tratando de descifrar los retos de una mujer emprendiendo, pero sobre todo tratar de impulsar a las mujeres que yo sé que por ahí nos pueden estar escuchando, viendo. Es una mujer que inició de cero, no le regalaron nada, todo se fue dando en base a un esfuerzo, a toma de decisiones y lograr los objetivos. Dentro de ese proceso nos explica que
tuvo 2 divorcios, Sí. se encontró a grandes problemas que tal vez tú estás pasando, pero tomó buenas decisiones. Las decisiones que has tomado y al día de hoy que has llegado, Saraí, te pregunto, ¿te han cobrado factura? Sí. ¿Cómo cuáles? ¿Con tu familia, con tus hijos? No. ¿Todo ha sido bonito? No, nada de Platícame un eso. poquito de Yo creo que las 2 más grandes decisiones que yo he tomado ha sido separarme en las 2 ocasiones. ¿En serio? Sí, porque no puedes permanecer en un lugar donde no eres valorada. No puedes y no debes. ¿Cómo descifras que no eras valorada? Porque los hechos dicen más que las palabras. O sea, las personas te pueden prometer muchas cosas, pero cuando no cumplen su palabra, pues no tienen ningún valor. Y a esas mujeres que son codependientes de eso. Ese es el tema, que tienen que desarrollar el amor propio. El amor propio lo es todo. ¿Y cómo lo encuentran? En ellas mismas. ¿En ellas mismas? Claro. En el momento en que dejen de estar priorizando a otras personas en su vida antes que a ellas mismas, Pues no bueno, lo van a mujer, hacer. si tú me estás escuchando, Sí. ahí Saraí nos va a decir, el amor propio es importante, Saraí. Claro, el amor propio lo es todo. Lo es todo. Lo es todo. ¿Llegó un momento que carecías de amor propio? Yo creo que sí. Sí, porque inconscientemente toleras situaciones que no debes de tolerar. Ok. Y es inconsciente, porque yo me creía muy inteligente, me creía muy madura, y estaba arrastrando con personas que no. O sea, ¿y por qué voy a seguir compartiendo mi tiempo, mi vida con alguien que no te suma absolutamente nada? O sea, ¿Y realmente cómo no. te sientes ahora? Bien, no, ¿De hombre, verdad? sí. Sí, yo creo que ha sido el año y medio más feliz de mi vida. ¿Después de la Sí. pandemia? Sí, después de la pandemia y aparte, o sea, ha habido muchos nuevos proyectos. Ok. Muchos nuevos proyectos. Tengo un alcance que ni yo misma me había puesto a pensar. La importancia de estar participando activamente en la sociedad y contribuyendo tanto en el sector empresarial como mujeres, en los colectivos a los que pertenezco, a los grupos de alguna manera políticos a los que me he integrado y cómo a veces uno no sabe qué tanto impulso, qué tanto impacto generas cuando llegas a un lugar, y no digo porque yo me sienta que yo soy muy grande, Pero lo has avanzado. pero hay mucha gente que sí sigue lo que yo hago. Ok. Entonces, qué mejor que ser una buena influencia Así es. y que digan, bueno, esta mujer, ¿por qué está ahí? ¿Por qué esta mujer hace eso? Pues porque es parte del desarrollo para poderme yo seguir manteniendo vigente dentro de la misma actividad que yo me desempeño. ¿Sientes que tus decisiones empresariales y personales sí influyen Claro. en un cambio de tu Sí, sociedad? sí, definitivo. ¿Y en la economía? Porque estamos, bueno, en este caso, perdón, antes de continuar con la pregunta, estamos dejando un parteaguas, estamos abriendo camino, estamos abriendo brecha para más mujeres, para que no les sea tan difícil tampoco. Que vean que hay maneras de hacer las cosas y que pueden conseguir lo que desean. ¿De qué forma puede, a través de ti, elevar el estándar de competitividad en el área médica de la belleza de Puerto Vallarta? ¿Por qué? Pues no tienen que irse a Monterrey, no tienen que irse a otro lado, que sepan que aquí hay Sí, las claro. oportunidades. Sí, fíjese, todavía nos encontramos con ese tema, que hay mucha gente que no sabe. Y a pesar de que, por ejemplo, nosotros no pagamos publicidad en cuestiones de páginas oficiales como Google, que es el buscador más grande ¿Dónde? que existe, y pues aparecemos ahí de forma orgánica. O sea, ni siquiera pagamos nada por aparecer ahí. Y hay unos sectores que no están informados respecto a que estamos aquí. Nosotros ya tenemos en el hospital 17 años, voy a cumplir 18 julio del año que entra, cumplo 18 años en el hospital haciendo lo mismo. Y hay gente que todavía no sabe de la forma local. Pero ¿cómo te explicas que venga gente de Estados Unidos? Hoy mismo estamos operando a una paciente que vino de Kansas Ok. a operarse para acá con nosotros nada más por el buscador de Google. Y dijo, Vallarta, Saraí, la googleó, vio reseñas, dijo, yo me quiero operar con ella. Y ni siquiera yo soy la doctora. Si me explico, yo soy la imagen Claro. de mi grupo médico, Claro. que estoy de hecho a punto ese proyecto que te digo de 2024 va a ser muy grande para mí. ¿No puedes platicar un poquito de él? Ay, es que ese tipo de No te proyectos no se preocupes. platican, pero Ok. créeme que vas a tener noticias de eso, Ok. porque va a estar bastante interesante, porque voy a lograr hacer algo que nunca antes se había hecho aquí en Vallarta. Qué orgullo. Sí, Qué orgullo. sí, y va a ser un gusto también darle la primicia en su momento. Eso. Sí. Saraí, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo pueden llegar a ustedes? Pues redes sociales, nosotros Sí. manejamos lo que es Facebook, páginas de Facebook, y aparezco como Saraí Hernández. Tengo el mote bien ganado de la reina de la cirugía plástica aquí en Eso. Puerto Vallarta. Hay otro sector que me conoce por parte del Hospital Multimédica, que al final de cuentas es lo mismo que estamos manejando. Pero sí, igual en Instagram estoy como Saraí-HDZ-R.
También. Y En por TikTok, último, TikTok también, la reina de la cirugía plástica. hemos tenido una plática muy maravillosa, muy enriquecedora. Sé que esto lo van a escuchar y lo vamos a tratar de compartir para que llegue a mujeres vulnerables que puedan acceder a este tipo de apoyos, pero sobre todo que vean que la cirugía es una aliada para la mente. Claro. ¿Es correcto? Es correcto. Platícame un poquito de eso. Miren, vamos a empezar. Esa parte de, por ejemplo, del apoyo social que yo tengo, manejo sistemas como de autofinanciamiento. Van pagando las personas que no tienen la capacidad económica para poderse hacer un procedimiento quirúrgico y quieren, Ay, mujeres, tienen escuchen alcance. esto. A ver. Tienen alcance porque van pagando su procedimiento poco a poco y ya conforme van terminando de pagar se les hace su programación. ¿Cundina o...? No, porque las cundinas ya van por números. Aquí en este caso poco a poco vas pagando tu procedimiento, se les da como planes de 10 meses, pero es con tu propio dinero y tú vas marcando tu pauta. Y entonces realmente pues está al alcance de todo el mundo, ¿no? Y con la garantía de que va a tener siempre un médico certificado que va a estar pendiente y del equipo quirúrgico que las protegemos y que les damos el seguimiento de su recuperación. Entonces han dado las facilidades para que toda la mujer pueda tener acceso a tener un cambio en su vida y pueda usar un bikini. Claro, otra vez, porque no, sí se puede. De hecho, eso fue un parteaguas, eso fue un escalón más, donde hubo más crecimiento y más conocimiento del área, porque sí, somos también pioneros en ese aspecto. ¿Y es solo para mujeres? No. Nada más que los hombres son más discretos. ¿En serio? Sí. ¿En verdad? Claro. ¿Y qué se hace un hombre? Un hombre se hace la nariz, las orejas, la papada, wow. Las verruguitas, se hace el six-pack. Igual cuando son pacientes, por ejemplo, posbariátricos que se someten a un procedimiento para bajar de peso, pues bueno, el exceso de piel del abdomen, los brazos, piernas. Es un mercado súper amplio. Pero acuérdate que también tenemos la otra cara de la parte de la cirugía plástica, que no nada más es lo estético, sino también es lo reconstructivo, que es la parte menos explorada y menos difundida, pero al final de cuentas no menos importante, ¿no? Sobre todo en el tema de reconstrucción mamaria, en el tema del labio y paladar hendido de los bebés recién nacidos. Todo ese tipo de actividades también las realizamos ahí mismo con nuestros médicos. Y Saraí, por último, dime, una mujer debe, para emprender o para fortalecerse, tener una buena imagen. Claro. ¿Tú crees en eso? Sí, definitivamente. Es fundamental. Es fundamental, por lo menos la pulcritud, pero más allá de eso, la pulcritud de tu forma de ser, de tu honestidad y de los valores con los que tú te conduzcas. Aún en tu casa tienes que estar guapa. No, yo amo andar descalza, como buena pata salada. Sí. Yo llego a mi casa y suelto los zapatos, yendo por mi casa con los pies así. Yo creo que es la parte que te tiene con el contacto de los pies en la tierra, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues qué gusto escucharte, Saraí. Gracias por la invitación. De verdad que me has cambiado un poco la perspectiva de poder saber que sí es un aliado la cirugía, sí es un aliado el emprendimiento, el verse bien. Yo creo que coincide mucho el audio con el video, con tu persona, por lo que emprendes, por lo que desarrollas, y nos da mucho gusto que seas vallartense. Muchísimas gracias. Y nada más, si me permites agregar un pequeño comercial nada más, pero esto más bien es informativo, no es con aras de ningún tipo, sino todo lo contrario. Mujeres, todas aquellas que estén planeando hacerse una cirugía plástica, asegúrense por favor que estén en manos de un médico cirujano plástico que esté certificado, ¿sí? Y que esté registrado sobre todo en la AMPER, que es la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, y el AMPER, que es la máxima casa que les puede garantizar que esos médicos realmente están capacitados. Hoy por hoy, así como se está llenando de cirujanos plásticos Puerto Vallarta, también se está llenando de muchos charlatanes. Wow. Ahorita hasta en los salones de belleza aplican un montón de cosas y son biopolímeros, después llegan con nosotros con unos temas bárbaros, y la verdad yo sí me considero como una mensajera de que mujeres, de verdad, busquen siempre una segunda opinión e investiguen. No todo lo que vean en un lugar bonito, arregladito, con la mejor luz, o en el mejor lugar, o en el más caro, es garantía de que estás en buenas manos. Cuiden su salud y sobre todo que tengan muchísimo amor propio. Te recomendamos ampliamente, de verdad. Yo también hago un llamado a toda la sociedad, que estos nuevos métodos son digitales, se pueden globalizar en todo el mundo, y es importante que sepan que se los dice una profesional. Vénganse, capacítense, prepárense, reconozcan, sepan, porque es un cambio que haces a tu vida y que no hay reversa. Sí, así es. Mira, como para terminar de cerrar, véanse en mi espejo. O sea, yo soy una persona que llevo ya 18 años dentro del medio de cirugía plástica
Y yo no aplico botox, yo no aplico hilos, no aplico absolutamente nada, porque yo digo, cada quien tiene que hacer lo que le corresponde. Para eso yo tengo a mis cirujanos plásticos, y quienes han tenido la cercanía conmigo saben perfectamente que lo que les estoy diciendo es verdad. Entonces dices tú, bueno, si ella que tiene tantos años en este sector, y no es porque no lo sepa hacer, puede ser que sí lo sepa hacer, pero no tengo la certificación, no tengo el permiso ni siquiera legal de poder hacer algo que no Eres responsable de los protocolos. Exactamente. Entonces, para que vean, y se puede tener una buena remuneración económica sin necesidad de dañar a nadie, Claro. contratando equipo y gente que realmente sea profesional para ¿Ya que haga pasa ese eso tipo de en cosas. Vallarta? Sí, ¿De claro. verdad? Y es muy alarmante. Wow. Es muy alarmante. Pues pongan atención, hagan mucho. Por eso este es podcast, para que Sí. conozcamos la verdad, sepamos que los emprendimientos no son fáciles. Sí hay charlatanes, sí hay gente que hace dolo, estamos completamente convencidos. Por eso es importante que las cámaras de comercio promovamos los empresarios y las empresas Sí. que Serias. cumplen, serias. Y en esas es, Saraí, platícanos de tu empresa, ¿cómo se llama? El hospital es Hospital Multimédica, está conocido aquí en el corazón de Versalles, estamos ubicados en la calle Francia 186. Y pues bueno, ya tenemos en la historia de Vallarta, ya tenemos 17 años, casi 18, trabajando aquí para todos los patas saladas y para todos los que hacen el favor de visitarnos de fuera. ¿Algo más, Saraí, que quieras agregar? No, gracias. A las mujeres de Las Vallarta. mujeres, las ¿Qué les mujeres. dirías a las mujeres de Vallarta? Ay, no. Que tenemos un potencial enorme para todas las que quieran emprender, de verdad, cualquier rubro en el que quieran emprender, si les da miedo, no lo piensen, háganlo. Siempre van a encontrar en el camino quien pueda darles ayuda, dirección. Wow. Si no encuentran, pues igual escríbanme en mis redes sociales. Eso. Yo con mucho gusto, en muchas ocasiones me ha tocado dar consejería. Lo doy de corazón porque dice que cuando uno está lleno y satisfecho con lo que uno ha hecho, puede uno compartir conocimiento. Es correcto. Y a mí me encanta ver crecer a las mujeres. Al contrario, a mí, lejos de darme envidia, me da mucho gusto saber que la gente también está triunfando. Y Vallarta es una ciudad que se... Es noble, es es súper noble. Por eso también viene mucha gente a hacer cosas que no debe. Es Pero correcto. realmente den el paso, anímense. En el camino se van a encontrar aliados que pueden de alguna manera ayudar y van a mejorar su economía sin duda. Bueno, pues tuvimos una plática muy nutritiva porque queríamos, esta información la necesitábamos, Saraí. Gracias. Y es un gusto para nosotros poder ser un coadyuvante para que esas personas, y no solamente mujeres, sino familias, puedan crecer y sépanse que se pueden lograr, que tenemos historias de éxito en Puerto Vallarta. Sí las hay. Que Y los muchas. vallartenses sí podemos y que tenemos que redoblar esfuerzos entre los vallartenses para que siga invirtiendo los locales en crecer y que también hagamos algo para impulsarlos. Así es. Pues aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias. Me sentí, la verdad, bien cobijada. Qué bonito. Y sigan haciendo todos estos podcasts que ayudan bastante. Pues ayudan nada más a agradecerle a Vamos. Barbacao. ¡Ay, qué rico! Qué cosa, Dios mío. Ahorita vamos a probar. ¿Cómo nos están consintiendo aquí en Barbacao? Mira, Me encanta. las Sí, salsas. muchísimas Platícanos gracias. un poquito de tus salsas. ¿Cuáles son Sí, estas? mira, todas las salsas, tenemos 8 salsas que hacemos Ok. aquí en casa. Ok. Tenemos solamente 2 que no pican, que son las 2 verdes. Ok. Una tiene aguacate Ok. y la otra es de tomatillo. Tenemos esta salsa de acá que es de cacahuate con ajonjolí tostado, Huele. con chile de árbol picante. Esta Una otra. salsita de chile de árbol. Qué rico. Tenemos una martajada que tiene tomatillo, cilantro y ajo. Esta se ve como de habanero. Esta es una de piña asada con habanero. Ah. La mulata que tiene 5 diferentes tipos de chiles, aceite, pequita tostada. Y la última que es de mis favoritas, que es una salsa de chiles secos con café. Ay, excelente. A la barbacoa, ¿cuál es la mejor que tú recomiendes? Mira, me gusta mucho la de aguacate Ok. y me gusta por esta también la de cacahuate. Esta de acá. Wow. Muy ok. bien. Pues ahorita la vamos a probar. Muchas gracias, Muchísimas Omar. gracias. No se te olvide, Barbacao a través de Explora Bahía. Explora Bahía es la casa editorial más fuerte que tenemos en la región. Ayúdame a hacer un spot para Explora Bahía. Ok. Sí. Que te acompañe, Omar, aquí a esa cámara. Muchas gracias, Explora Bahía, por la entrevista. Y aquí agradecemos también a nuestro anfitrión. ¿Dónde estás ubicado? Estamos en la colonia Versalles, en la calle Viena 253. Eso. Esa labor hacemos como Cámara de Comercio. Saludo y mando un abrazo muy fuerte a Lorena Beltrán, presidente de Canacope Servitur Puerto Vallarta. Muy en lo personal también a Héctor Ventura, presidente de Canaco Servitur Bahía de Banderas y Compostela. Recuerden, yo soy Carlos Iván Gómez. Nos vemos a través de todos los martes a través de Explora Bahía y en forma simultánea por Facebook y a través de YouTube
Hoy tuve a una hermosa mujer Gracias. que nos deja un gran legado de la belleza de Puerto Vallarta, de las mujeres. De verdad, muchas Nos gracias. llenamos de orgullo, Saraí. Gracias. Que Dios te bendiga. Igualmente para ti. Y esperamos un 2024 próspero Así será para en todos. esta tierra. Decretado. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos.